Bueno, revisábamos ahí este registro, vamos a quedar pendientes de esa investigación y ahora vamos a pasar a revisar otra información que tiene que ver con un operativo realizado por el OS9 y que dejó a una persona detenida que tiene antecedentes penales por el delito de amenazas, particularmente al ministro de Justicia, Luis Cordero, y también a otros funcionarios y personal de esa cartera. Todo esto finalmente, según lo ha comunicado el OS9 de Carabineros, tiene que ver con un sujeto que por el momento no se ha podido vincular a una banda criminal u organización. Pero el día de ayer, finalmente, este sujeto fue detenido y habría sido quien en el mes de enero habría lanzado panfletos a las afueras de la cárcel de alta seguridad, las que tenían una amenaza directa hacia el ministro de Justicia, Luis Cordero. También hacia el director nacional de Gendarmería, Sebastián Urra, y también al encargado del recinto, el alcaide, que es Fabiola Valladares. En ese sentido, estos afiches tenían pistolas que los apuntaban y líneas rojas con forma de X sobre sus cuerpos, es decir, prácticamente es una amenaza que puede tener un mensaje implícito, pero que igual da claridad de lo que se trataba de hacer finalmente por parte de este sujeto. Es así como el departamento del OS9 de Carabineros logró diferentes diligencias investigativas para poder, en ese sentido, en coordinación con la Fiscalía, dar con este sujeto, individualizarlo y concretar la detención. Junto con eso también hubo la incautación de una bicicleta que es en la que se trasladaba aquel día cuando lanzó estos panfletos con amenazas hacia estas autoridades. Ahí también se pudo incautar, por ejemplo, la vestimenta que utilizaba ese día y que en ese sentido también se logra confirmar con las imágenes recopiladas. Además, hay evidencias tecnológicas como computadores, notebook y teléfonos celulares, las que en ese sentido están a la espera, por supuesto, de ser revisados para poder hacer peritajes más técnicos, según señaló Carabineros. El sujeto es un hombre de 42 años, chileno, quien cuenta con antecedentes penales por delitos de hurto y amenazas. De momento, como decíamos, no se ha podido confirmar si pertenece o no a alguna agrupación criminal, pero lo concreto acá es que luego de meses de un trabajo investigativo bastante importante por parte de los equipos investigativos del OS9, se logra dar con esta persona que, si bien por ahora no tenemos luces de que haya tratado de llevar a cabo esta amenaza que dejan estos panfletos, claramente al haberlo situado a él y haber confirmado que él sería la persona que aquel día, en el mes de enero, fue quien lanzó estos panfletos amenazando al ministro de Justicia y también a las autoridades de Gendarmería y del centro penitenciario, da cuenta obviamente de una intención de amedrentar a lo menos a estas personas y generar quizás una sensación de temor, algo que podría en algún caso provocar que quizás estas autoridades depusieran el compromiso con sus labores, algo que no ocurrió. Veamos qué señaló Carabineros del OS9 respecto de este detenido que cometió este hecho de amenazas en el mes de enero. Un sujeto quien se trasladaba en su bicicleta de forma solitaria a través de diferentes recintos penitenciarios por la parte posterior de los mismos, arrojó diferentes tipos de afiches, los cuales mantenían amenazas en contra del ministro de Justicia, el director nacional de Gendarmería y además el alcaide del centro penitenciario Santiago 1. A través de las diferentes diligencias investigativas desarrolladas por el departamento OS9 en conjunto con la Fiscalía Regional Metropolitana Santiago Sur, se logró la individualización de este sujeto, el cual fue detenido el día de hoy, incautando la bicicleta en la cual se trasladaba, la vestimenta que vestía el día de los hechos y además evidencia tecnológica como computadores, notebook y teléfonos celulares. Bueno, ahí escuchábamos a este oficial de Carabineros dando cuenta de lo importante que fue este operativo, cómo lograron juntar la evidencia que a ellos les permitiera situar a esta persona en el lugar, pero no solo situarlo, sino que también darle el grado de participación de este hecho y que por ahora, como hemos dicho, es una persona que se sabe, es chileno, tiene 42 años, tiene antecedentes penales por delitos de hurto y también de amenazas, un delito que ya había cometido anteriormente. Lo que sí acá se está intentando hacer, como también hemos dicho, es verificar si esta persona tiene o no vínculos con alguna banda particularmente delictual o alguna agrupación criminal, es decir, crimen organizado, pensando en la gravedad de los hechos, porque si bien los antecedentes de él podrían demostrar que no tiene un nutrido prontuario policial, es decir, un hurto simple y un delito de amenazas,
Este tipo de hechos, amenazar a una máxima autoridad, a un ministro del Estado, amenazar también a la máxima autoridad de otra institución como Gendarmería y a quien está a cargo del recinto penitenciario de la cárcel de Santiago, es sin duda un acto a lo menos peligroso, podríamos decir, y que finalmente, si es que tiene asidero todo este tipo de amenazas, podríamos hablar claramente de una persona muy peligrosa. Afortunadamente, estas amenazas que se vieron en estos panfletos no se habrían concretado, y lo positivo acá es que Carabineros, después de este operativo que realiza, después de esta investigación de cerca de 4 a 5 meses, finalmente logra dar con esta persona, se le detiene y que quedó con medidas cautelares, como por ejemplo no acercarse más a las víctimas, y en ese sentido también tiene prohibición, por ejemplo, de acercarse a los recintos, y también claramente en este sentido a las personas amenazadas, que son la alcaide del recinto penitenciario, el director de Gendarmería y sin duda, por supuesto, el ministro de Justicia, Luis Cordero, Mane. Perfecto, Nicolás. Seguimos atentos a cada uno de estos casos que nos acabas de presentar. Muchas gracias por este informe. Que tengas buen día. Seguimos avanzando con información también con relación al transporte. Vamos a revisar lo que ocurrió durante esta mañana en la estación de Metro Mata de la línea 3. Lo que están viendo ustedes en pantalla, esta agua, es el agua que se está drenando todavía, ¿cierto?, de esta estación de metro. A primera hora de la mañana, Metro informaba a sus usuarios que esta estación no iba a estar operativa para ingresar o salir. De todas maneras, los carros del metro pasaban por ahí, ¿cierto? Los trenes del metro pasaban por esta estación, pero sin detenerse. A diferencia de lo que ocurrió el día de ayer, por ejemplo, en la línea 6, con la estación Bío Bío, que estuvo cerrada también por este drenaje de agua que se estaba realizando, agua que quedó allí tras el sistema frontal que tuvimos la semana pasada. Pero a diferencia de lo que ocurrió ayer, que en la estación Bío Bío no podía transitar el tren, por lo tanto había una interrupción del servicio importante. Acá, por lo menos en Mata, sí podía transitar el tren por esta estación, pero las personas no podían ni subir ni bajar en esa estación, una condición que se mantiene todavía a esta hora. Metro ha informado que están trabajando, ¿cierto?, para poder solucionar y restablecer el servicio lo antes posible, así que cuando así sea, lo van a estar informando a través de sus redes sociales, tal como lo han hecho durante estos días. También durante esta mañana llegó hasta la estación Mata funcionarios de Carabineros para poder ir orientando un poco a los usuarios, que muchos llegaron a la estación sin saber que esta estaba cerrada, por lo tanto tuvieron que ir buscando alternativas de otras estaciones de la línea 10, como Parque Almagro o Irarrázaval, pero son estaciones que quedaban a bastante distancia caminando, así que ahí por lo menos estaban orientando si es que podían tomar algún bus del transporte público que los acercara. Otra estación de metro cercana también en ese lugar es la estación Parque O'Higgins, pero es de otra línea, es de la línea 2, por lo tanto a no todas las personas les servía del todo. Escuchemos qué decía Carabineros con respecto a la situación que se vivió durante esta mañana. La estación de metro número 3, Mata, correspondiente a la línea 3, está funcionando de forma normal, salvo esta estación puntualmente que está siendo intervenida con remoción del agua que está afectando. Obedecen a la acumulación de agua producto del agua lluvia. A raíz de eso, ¿cierto?, colapsó, por lo que tenemos información, bajo nivel de la línea de metro. Estamos de temprano acá apoyando a nuestros vecinos y se les comunicó esta información, y a través de los medios también de comunicación social, entre otros también las redes sociales, también se ha entregado esta información. Claro, ese es una parte, ¿cierto?, lo que ocurre con esta estación de metro, pero claro, aquí comienzan a surgir los cuestionamientos y las dudas con respecto a qué es lo que está pasando con Metro de Santiago en estas dos líneas que son las más nuevas. Estamos hablando de la línea 6 y la línea 3. Ambas líneas tuvieron que ser drenadas, ¿cierto? En ambas líneas tuvo que ser drenada el agua que se acumuló en algunas de sus estaciones
complicaciones tras el paso de este sistema frontal. Bueno, afortunadamente en el desarrollo del sistema frontal no se vio afectado el funcionamiento del metro, sino que lo otro que llama la atención es que el funcionamiento se ve afectado días después. ¿Qué es lo que está fallando? ¿Qué es lo que está pasando en estas líneas que son nuevas? Por lo tanto, deberían no funcionar al 100%, ¿cierto? Mejor que cualquiera otra de las líneas del metro de Santiago. Son respuestas que probablemente va a tener que dar el metro. Ahora, lo que escuchábamos hace algunos instantes por parte del ministro, el ministro decía que él mantiene su plena confianza, ¿cierto?, en el personal de metro, en el personal de ingeniería, de que se va a poder dar solución lo antes posible a esta situación. Situación que, tal como fue ayer y antes de ayer, provocó molestia en los usuarios, provocó retrasos en aquellos que se estaban trasladando hacia sus lugares de estudio, hacia sus trabajos, que a primera hora de esta mañana no estaban enterados de esta situación, por lo tanto sufrieron un retraso considerable en sus tiempos de viaje. Escuchemos qué era lo que nos decían algunos usuarios del metro. No sabía para nada. Oiga, ¿y hacia dónde tiene que ir? Hacia Tobalaba. Voy a devolverme a ir a Razabal. Ya. Sí, ¿Más o menos cuánto tiempo de retraso va a tener ahora? como unos 15 minutos. Molesta bastante. ¿Para dónde va usted? ¿Qué estación iba? Para La Vega, Tomar la micro, no queda otra. no queda de otra. Oiga, preguntarle, ¿ha tenido más problemas esta semana en algunas otras estaciones? No, primera vez. Sorpresivo, ¿no? Completamente, tengo que llegar a la U a dar una prueba, irme en micro y después ir a Razabal. No queda otra. Nah, es lo que toca. Oiga, ¿y qué va a pensar hacer? ¿Va a tomar micro? ¿Va a caminar hasta otra estación? Yo creo caminar hasta otra estación. ¿Cuál sería esa estación? O'Higgins, Parque O'Higgins. Ya. ¿Cuánto cree usted que se va a atrasar ahora? Porque se va a atrasar, me imagino. No sé, una media hora, 45 minutos. Ya. Claro, ahí nos explicaban los pasajeros, ¿cierto?, el retraso que iban a sufrir en la llegada a sus trabajos, a sus lugares de estudio. Además, estamos en el cierre de este segundo semestre, complicado para los estudiantes, ¿cierto?, que tienen sus trabajos, sus exámenes finales, y vivir estas complicaciones con el transporte durante estos últimos 3 días. La verdad es que ha sido también bastante complicado para ellos. Así que vamos a estar atentos a cualquier actualización que realice Metro de Santiago con respecto al funcionamiento de esta estación, de la estación Mata, en la línea 3, que se encuentra aún suspendida. Sin embargo, los trenes están pasando por ahí. Las personas, eso sí, no pueden ni entrar ni salir en esta estación.